no, Si mi abuelito vivió hasta los 120 años y todos los días se tomaba una copita de tequila. No. Tu abuelito no comía en el Oxxo. Tu abuelito vivió otra realidad que están viviendo Claro. nuestros hijos, Y esa es Julia. ya tienes 40, ya tienes 43. Empieza a cuidar tu microbiota desde ahorita y no te esperes a que llegue tu última menstruación o que empieces con cambios hormonales o que te llegue el bochorno para decir, ay, ya estoy en menopausia. Si no quieren una menopausia escandalosa, tienen que cuidar su inflamación celular y si es inflamación de bajo grado. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Bien Comer. Hoy vamos a hablar del inflammaging. No sé si han escuchado ese término en las redes sociales porque hoy hasta el aire nos inflama. Entonces, vamos a ver esos distintos tipos de inflamación, cuándo sí, cuándo no, cuándo ir con un profesional de la salud porque pues ya tienes muchos signos ahí de que puede ser una inflamación crónica. En fin, para eso vamos a platicar con una gran médica de casa, Julia Salinas, que bueno, ya la han visto en muchísimos otros episodios por acá y que para mí es un honor tenerte por acá, mi Jules querida. Querida Fer, pues feliz de platicar y siempre andamos buscando como qué tema nuevo, de qué hablamos, y creo que este está muy interesante. No, es que hay muchísimos, Hay o sea, muchos. y aparte con una buenaza como Ay, tú, amiga, muchas gracias. pues podemos hablar de 1 y 1000 temas y además Vaya tus que sí. podcasts son muy escuchados, porque que si del cortisol hablamos, y bueno, por ahí también hay, pero nunca dijo cómo bajar el cortisol. Ay, Es todo, ¿ya no hay ves? una receta milagrosa. Ustedes si esperan una receta milagrosa, no va a suceder. Todo es un conjunto de hábitos, no hay varitas mágicas. Y creo que esa es la base de este tema, ¿no? Consistencia, muchas cosas buenas repetidas a lo largo del tiempo. Y también multidisciplinario, Sí. porque creo que la solución hoy a cualquier cuestión de salud no solo va sobre una línea. Sí, es integrador, es el famoso 360. No es Claro. cuerpo, es mente, es alimentación, es ejercicio, es dormir, es microbiota, o sea, todo va de la mano y cada día más. De hecho, este concepto del que vamos a hablar es justo eso, integra muchas cosas que, pues, si no está una, no se complementa con la otra y empiezas a estirar y afloje, que es justo lo que causan las broncas. Sí, y también la confusión, ¿no? Y como también siempre lo decimos en las redes sociales, están para, pues, muchas muy buenas que nos informan y nos hacen ver las cosas más claras, pero también hay otras que desinforman y pues ya te quieres tomar 20 suplementos, 20 jugos detox, hacer 20 dietas y pues tal vez no va por ahí. Pero a ver, yo antes quiero que los que nos escuchan y los que nos ven nos comenten porque me eché un debate ahí con un profesional de la salud. Y yo también quiero que tú me digas, porque yo digo, la médica, porque es médica, es presidenta, es actualización, chequen la RAE, o sea, no es invento mío. Y me decía mi amigo, pues no, digas lo que digas, es médico, la médico Julia Salinas. Le digo, pero si está la ingeniera, la arquitecta, ¿por qué no la médica? A mí no me molesta, no me hace cortocircuito. Que te La digan verdad. médico o médica. Me da igual. me da igual, la verdad es que me da igual. Me choca que cuando eres médica, te digan señorita, porque tú traes bata y el doctor. Tú eres la que va atrás del doctor y entonces, y eso las doctoras lo van a entender muy bien. Estás en una guardia, estás en una junta, estás pasando atrás de un compañero, Y te dicen de un señorita. maestro médico, y él es el doctor y tú eres la señorita. Dices, Ah. los dos somos doctores, Los dos doctor, somos doctora, médicas. médico, médica, sí existe, sí somos. Y todavía en México hay mucho rezago en esa parte. Sí, pero bueno, que nos Mucho. digan a ver si Cuéntenos, a ver si ¿qué les opinan? gusta médico o médica, porque pues, Médica. hay que aprender ya, médica. Médica. Oye, mi Joel, saber qué es eso del inflammaging, cuéntamelo todo. A ver, Desde el agarró y dijo. desde el agarró y dijo. Pues esto surgió en redes, es reciente, Ajá, pero la verdad es que el concepto real tiene más de 20 años. ok. Pero sabes que somos como de moditas, entonces de repente retomamos algo que dijeron en la medicina tradicional china y ahora es novedad, ¿no? Entonces justo el inflammaging se empezó a describir hace 20 años, ¿no? Un científico italiano decidió que pues había que entender esta relación del envejecimiento de las células con la inflamación y si la inflamación
causaba envejecimiento, de ida y vuelta. Y entonces se acuñó este término que se refiere a una inflamación crónica de bajo grado, no infecciosa o estéril, que lleva a un envejecimiento celular. Vámonos por partes. A ver, en español. Inflamación. Cuando tú te pegas y te hinchas, porque ahora ya todo es inflamación. Sí. ¿No? Si amaneces inflamada porque no has ido al baño, es inflamación. O desbalance hormonal. Que esa es otra, que aquí también entra. Entonces sí. Ahorita llegamos ahí. Pero si te pegas es inflamación, pero si no te entra el anillo, estás reteniendo líquidos, es inflamación. ¿Qué es la inflamación de bajo grado? Cuando tú te pegas y pues te lastimas las células, el cuerpo responde y manda muchas sustancias, entre ellas las citocinas, que son estas sustancias proinflamatorias, que van a organizar, primero, revisar que no haya nadie que esté atacando o qué fue lo que nos atacó, ¿no? Entonces llegan primero unos, identifican qué pasó, llegan otros y dicen, a ver, aquí hay un golpe, entonces lo que hay que hacer es parchar, curar, sangrar, desinflamar, y hace una respuesta coordinada ante ese golpe o ese daño. Esa es una inflamación aguda. Puede pasar por una cirugía, por una fractura, por un golpe, por un virus que de repente entra súbitamente al cuerpo, entra súbitamente, pues sí, ¿verdad? De repente sí. Una bacteria o un patógeno que entra al cuerpo. Entonces, esa es una inflamación aguda. ¿Qué pasa con una inflamación crónica? De partes es escandalosa. Duele, se hincha, te duele, se pone rojo, caliente, etc. ¿Qué pasa con la inflamación celular? Resulta ser que hay muchas sustancias en el medio ambiente, desde los disruptores, pero y las especies reactivas de oxígeno, que antes eran los radicales libres. Los ROS. Los ROS, exactamente. Que son estas sustancias que se están pegando a las membranas de las células y las están atacando poco a poquito. Y replican, digamos que esa célula se empieza a proteger. Dice, oye, para allá, no me estés molestando. Pero es ese vecino latoso que está ahí dándole a la célula hasta que la célula se harta y deja de replicarse adecuadamente y se convierte en zombie. Ok. Entonces esa célula ya se tapó, no quiero saber nada, ya no me replico, ya no funciona adecuadamente, pero sigo viva. No me muero, pero sigo ahí. Y entonces le paso el chisme al de al lado que hay algo rarito que nos está molestando y tú también protégete. Y entonces la de al lado se empieza a proteger y la otra también se empieza a proteger. Y empiezan a desencadenar en el cuerpo estas sustancias que se activan cuando nos pegamos o cuando pues llegan porque están en el sistema inmune y están dando vueltas, llegan y dicen, oye, ¿qué está pasando aquí? Pues aquí hay inflamación. ¿De qué? Pues es que nos está molestando a alguien en el ambiente y luego hay picos de glucosa y luego este cuate vive estresado y el cortisol y luego no está durmiendo bien. Entonces estamos todas hartas, todas nerviosas, estamos todas inflamadas. Ay, cálmense, miren. Yo curo a los que están incendiados acá cuando hay una inflamación aguda. Igual y les ayudo. Y les empieza a ayudar, dizque a calmarlas, y las empieza a encapsular y les empieza a inflamar más y empieza a pasar el chisme con las demás. Entonces, todo es una inflamación constante que está haciendo que nuestras células no funcionen bien, que se relacione con un envejecimiento celular no adecuado y que además, pues, se esté pasando el chisme y desencadene porque se relacionan estos mecanismos celulares con muchas enfermedades sistémicas, desde una resistencia a la insulina, una resistencia a la insulina, una enfermedad cardiovascular, un daño a la capita de adentro de las arterias y de las venas, que es el endotelio, que nos habla de inflamación importante. Empiezan incluso enfermedades neurológicas y neurodegenerativas. Oye, ¿la endometriosis tendrá ahí algo que ver? Pues las hormonas y los estrógenos, por ejemplo, en la menopausia, que ya ahorita nos vamos para allá. Pero pues también los cambios hormonales tienen que ver. El intestino tiene mucho que ver en que pasen sustancias que no queremos al cuerpo. Entonces, o sea, se relaciona esa molestia celular, esos zombies, andan todos, que andan todos zombies, literal. Entonces, puede provocar todo esto que nos dices. Pero a ver, ahí viene otra, o sea, atrás. ¿Cómo? O sea, ¿qué hace que mis células se vuelvan zombies? Un daño a las mitocondrias.
Ok. Al final, las mitocondrias son estos motores de la célula. Y cuando la célula se copia, se va a dividir en dos. Antes llega la cadenita de ADN, si tú te acuerdas de esta hélice, esta Sí. doble hélice Y de hasta Watson y emoji ahí. Crick. Exactamente. Esta doble hélice se va a separar y llega una a copiarla, pasar la información para crear la copia como negativo, como si fuera una foto de negativo. Ujú. Copia las bases nitrogenadas, las copia, las abre, las lleva a la mitocondria y se replica la otra mitad para que la célula se pueda dividir. En resumen, ¿no? O sea, hacen dos con un ADN idéntico. A la hora de que este ADN, si la mitocondria está mal, pues a lo mejor ya no copia, la fotocopia ya no te sale tan clarita. Y Ok. entonces se empieza a dañar el ADN de nuestras células y empiezan a convertirse en células que no funcionan, o sea, que no generan la energía de manera adecuada, porque aparte, pues es el motor. Entonces, no funciona adecuadamente, no procesa adecuadamente la energía y van, pues ya como que echándose a perder poco a poco, no se acaban de morir, pero ni ellas funcionan bien, ni la copia sale tan bonita. Ujú. Entonces, así se va a nivel celular. Es eso, más el daño a la membrana, más lo que son estas especies reactivas de oxígeno, más todas las sustancias inflamatorias que llegan alrededor que se están pegando, que hacen que se defienda. Es como una velita, les digo yo. O Ujú. sea, una inflamación aguda pues, es un incendio, pero una Sí. inflamación crónica, una inflamación celular, es como dejar la velita prendida en el buró toda la noche. Aquí decía mi querida Mariana Orellana, que hizo un gran episodio sobre envejecimiento saludable, y ella lo comparaba como una cocción lenta, Exacto. como una olla que pones ahí en cocción a fuego bajito, pero poco a poco se te va a ir reduciendo lo que tengas en Ahí. la olla. Entonces, hasta que ya llegue algo fuerte. Entonces, bueno, pues aquí estos agentes inflamatorios, pues sí sería estilo de vida y algunos alimentos. Y sí, principalmente, digo, también el medio ambiente no ayuda, Ah, vivir en grandes ciudades, la contaminación, pero principalmente la alimentación y el estilo de vida. Hay cosas como el intestino que ujú. también influyen y a veces no está en nuestras manos, ¿no? Digo, lo cuidamos, etcétera, pues te agarra una bacteria tipo un Clostridium o algo así que ya es un daño crónico al intestino, Sí. pues Y vas a que además vivir con con esa eso. tienes que meterte antibiótico Exacto, también, ¿no? exacto. O una enfermedad autoinmune, por ejemplo, que también ya traes el sistema inmune ahí despierto y estas interleucinas, que son estas sustancias inflamatorias, están dando vueltas constantemente en el cuerpo, pues acelera el proceso. Y si a eso le metes estrés, falta de sueño, mala alimentación y una bomba de ultraprocesados, un coctelazo para la inflamación. Sí, aquí la verdad es que los ultraprocesados juegan un papel importantísimo, ¿verdad? Como agente proinflamatorio, o sea, azúcar, todos pues evidentemente las bebidas azucaradas, el alcohol, El alcohol, porque el muchas cigarro. veces se cree que tomar, hay quien todavía recomienda una copa. Es Aparte que mi aquí abuelito, también hay machismo, sí, mi ¿eh? abuelito vivió hasta los 120 años y todos los días se tomaba una copita de tequila. No, no fue por eso. No, fueron muchas otras Sí, no, cosas. O por sea, tu favor. abuelito no comía en el Oxxo, Sí. tu abuelito no estaba rodeado hasta de lechugas con plástico. Ajá, O sea, tu abuelito vivió otra realidad que están viviendo claro. nuestros hijos, Y esa es la Julia. excusa que nos llega todo el tiempo, ¿no? Mi abuelito vivió. No, no, a ver, espérense. Era otro estilo de vida, era otro mundo, ¿no? A ver, entonces, okey, Alcohol, estilo de vida ultraprocesados, y azúcar en azúcares. exceso. Ahora Claro, bueno, sí, evidentemente, al final podemos dar todas estas recomendaciones de qué sí para bajar esa inflamación, pero vámonos, más poquito. sigamos con la carnita. O sea, esta parte del intestino está muy interesante. El intestino, ¿qué papel juega en todo esto? Uy, el intestino es una maravilla, digo a mí porque me encanta. Bueno, tú y yo somos amantes de la microbiota, pero el intestino hay que entender que tiene varias capas, es como una ciudad, ¿no? Y, y tiene habitantes, y tiene casitas, y tiene calles que tienen que estar perfectamente lisitas para que pues los habitantes puedan acomodarse, hacer casita y vivir ahí pachoncitos y esponjositos y producir estos ácidos grasos que son
buenos y que son sustancias que además de que nos van a servir para que el cerebro y el intestino se comuniquen, también van a bajar la inflamación. Butirato, propionato y todos esos ácidos grasos van a ayudar a esto. Eso se va a producir cuando nuestras bacterias son felices y están acomodadas en esta camita, en esta ciudad, que está perfectamente plana y lisita. ¿Qué pasa si yo le estoy dando ultraprocesados, tengo algún parásito, exceso de azúcar, exceso de químicos, exceso de colorantes, y además tengo Fumo. tomo demasiado café, que el café no es malo, pero en exceso no ayuda? Sí. No más de 4 tazas al Ok. día, ese es Así un mi buen lágrima. promedio. No, es muy bueno, tiene muchos antioxidantes, no más de 4 tazas al día. Pero no excedernos, ¿no? El alcohol, todo esto, pues empieza a erosionar. Es como cuando en la ciudad pasas con los camiones arriba del pavimento, empiezan a hacer baches, empieza a erosionar y se empieza a perder esta capa maravillosa de moco en la que viven las bacterias y viven muy felices. Y entonces, ¿qué pasa? Que llegas al centro de las células del intestino, que deberían estar pegaditas así, unidas y felices, y el moco que lo recubre y sus bichitos viviendo arriba todos contentos. Empieza a erosionar el moco, se adelgaza el moco y además empiezan a abrir estas paredes, estas uniones intestinales se abren. En el momento en que se abren, esos tóxicos, esos colorantes, esas sustancias inflamatorias y otras que no deberían pasar, Aditivos también, oye. aditivos, y entonces sí, el gluten es malo. A ver, espérate, ¿cómo está tu permeabilidad intestinal? No todo es. Pero son cosas que no deberían pasar al torrente sanguíneo. Se abren estas células y falla el filtro. Entonces se empiezan a meter sustancias al torrente sanguíneo que nos van a inflamar todavía más. Pues sí, porque o sea, imagínate tu sistema inmune, todo tu sistema de seguridad está diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué me No lo estás metiendo reconozco. aquí en la sangre? O sea, ¿por qué hay rojo 3 en mi sangre, no? Literal. Sí. Que no debiera estar ahí, se debería quedar en el intestino y desechar. Pero si y además nuestras bacterias, como ya están dañadas, pues no están produciendo esos ácidos grasos adecuados, el butirato principalmente, pero también el propionato y otros, que van a hacer que toda esta comunicación, que nuestro intestino esté desinflamado, que esté tranquilo, que podamos digerir bien los nutrientes, que produzcamos estos famosos sustancias benéficas, que son los posbióticos, dentro de los cuales están los ácidos grasos, y que van a hacer que todo el cuerpo se mantenga desinflamado justamente. Entonces, si nuestro intestino, que es el centro o el core donde se absorben los nutrientes, está permeable, está inflamado y está dejando que entren y salgan cosas sin filtro y además le damos cosas que no ayudan, No, pues ahí te encargo. es una Oye, inflamación calladita, pero mira. seguramente quien nos está escuchando va a decir, oye, ¿y esto qué onda con mi inflamación, el botonazo? Porque yo amanezco, me abrocho el cinturón en un hoyito y para la noche ya se lo tengo que recorrer. ¿Ahí qué tipo de inflamación? ¿De qué estamos hablando? Porque también le llaman, ya me inflamé. Sí, Ajá. pero esa es otra inflamación. Ajá. Cuando hay esa inflamación quiere decir que hay una disbiosis. Hay un desequilibrio de tus bacterias, puede estar relacionada con este daño de las membranas intestinales y demás. De esto que nos dijiste. De esto que nos dijiste. Yo siempre que lo no veo se como un pegan. velcro. Ándale, como Que un se velcro va que no está pegadito. se va perdiendo. Justo. Y ya. Así tal cual. Pero puede relacionarse, pero más bien cuando empiezas a inflamarte, es porque hay un desequilibrio ahí en tus bacterias, que es una ciudad, ¿no? Hay que entenderlo, les decía yo, es una ciudad, y es una ciudad donde hay muchas familias. Hay López, hay Pérez, hay Sánchez, hay Ramírez, hay Martínez, hay de todo. Y si tú pones Martínez con Martínez todo el tiempo, se van a acabar matando. Y no puedes casar Martínez con Martínez, ¿no? Sí. Y no se van a poder poner un negocio porque no se van a llevar. Entonces tienes que conocer a los López y a los Pérez y a los Sánchez y que todos trabajen en equipo para poner un negocio integrado y que todos, mira, a mí no me sirve esto, pero a ti te sirve, te lo paso, úsalo. Y entonces van trabajando en equipo. ¿Qué pasa si hay muchos Martínez o muchos López o de repente llega un Mara Salvatrucha ahí rudo que se quiere echar a toda la ciudad feliz? Evidentemente todos van a reaccionar. Y entonces empiezan a generar y empiezan a alterarse ellos, a alterar el ecosistema y el producto de desecho, porque hasta tomar exceso de probióticos sabemos que es malísimo. Sí. Si tú te tomas, hay probióticos que te tomas porque lo viste en la farmacia o lo viste en la tienda y te lo tomas y te súper inflama.
¿Por qué? Porque metiste una cepa a una familia que no correspondía ahí, que no tenías que llevar o que no se lleva bien con lo que tú tienes. Por eso nunca hay que Exacto. tomar probióticos sin preguntarle a su médico qué cepa y cuánto tiempo. Mm. No es de toda la vida. ¿Por qué? Porque entonces comes algo y el producto, así como nosotros comemos y hacemos popó, las bacterias comen y hacen gas. Entonces, si tú les das demasiado y tus bacterias están desequilibradas, pues aquí hay fiesta y les das azúcar, se la comen o les das pan o les das algún alimento que no les cae, frijoles mal remojados o brócoli o Sí, también habrá que ver esos metabolitos, o sea, cómo los generalmente procesas. sí, ajá, cómo los procesas y también, evidentemente, empieza a haber una adaptación, Exacto. No se porque acostumbran a una comerlo. persona que generalmente está consumiendo ultraprocesados y tiene un mal estilo de vida, pues obviamente va a tener ese desequilibrio microbiano. Y Ujú. cuando van a ver a la doctora Julia y Julia les hace una dieta perfecta y empiezan a cambiar, perfecta y sin sufrirle, Sin porque eso sufrirle. tiene mucho que ver. Una dieta que pueden mantenerla perfectamente, porque una dieta no significa sufrir, sino comer rico, comer saludable. Entonces empiezas a meter tus tostaditas de frijoles, que si tu molletito, que tu hummus, que tu tal. Y entonces la persona se va a inflamar, Julia. Claro, porque no estaba acostumbrado, su intestino estaba Pero eso no es acostumbrado que a sea vivir. malo. No es que sea malo, es que sus bacterias, por eso hay que equilibrar, y Ajá. hay que barrer, y hay que limpiar de vez en cuando, y hay que saber qué tipo de bacterias tienes predominantemente para saber, yo no te puedo dar una alimentación perfectamente limpia y balanceada al día 1, te pongo, si nunca has comido frijoles, ¿no? Por ejemplo, Ujú. porque te van a inflamar, no te puedo dar brócoli porque te va a inflamar. Hay que ir poco a ¿Como poquito, bebés? como bebés, acostumbrando a tu intestino, para bien y para mal, a distintos tipos de alimentación. Ujú. Por eso esas dietas súper restrictivas que te quitan todo, de repente llega un momento en que vuelves a probar, no sé, una dieta sin gluten, porque leíste en algún lado, no porque te hayan hecho un estudio, porque esa es otra indicación, y tengas una condición que te tengan que quitar el gluten. Pero tú leíste en Instagram o escuchaste en Instagram que era malísimo tomar gluten. Pues eso está pasando con los lácteos. O con los O sea, lácteos. se quitan de repente tolerantes perfectos a la lactosa, se quitan los lácteos porque Leyeron porque que era mejor la leyeron leche de avena. que sí, y de repente cuando se vuelven a comer Ya no un puedes. queso o algo, ya se inflaman y no pueden. Porque tu microbiota se desajusta y se Ujú. desacostumbra. Entonces, tienes que volver a enseñarles a tus bacterias, de tus familias, cómo llevarse bien para que no generen ese gas, que es señal de que pues, hay algo rarito ahí. O sea, no es normal vivir gaseoso, no es normal vivir inflamado y no es normal tenerse que abrir el botón del pantalón a las 6 de la tarde. Pero un porcentaje Altísimo. altísimo de la población a nivel mundial tiene alguna cuestión ahí, digestiva, ¿Y sabías que los hombres lo inflamatoria. detectan menos que las mujeres? Sí, eso también. Es normal porque soy hombre y soy gaseoso. No, señores, no es normal. Oye, ahorita que dijiste hombre o mujer, vámonos a la parte que me encanta, que es, pues, ya las mayorcitas de 40, donde hasta el aire nos engorda, Julia. A ver. Es que ahí hay todo un cambio hormonal y el estrógeno tiene mucho que ver. Y la grasa visceral. Y la grasa visceral, que esa es la parte de la inflamación y la obesidad, que si quieres Ajá. ahorita nos vamos un poquito para allá, pero la grasa, el estrógeno, a ver, 13 años. Vámonos, regrésate a tus 13 años. Cuando tu cuerpo dijo, o a tus 11 o a tus Ay, no, 12, qué flojera me qué daría. horror. Sí, no. Cuando tu cuerpo dice, hay que empezar a producir estrógenos. ¿Cómo le hago para que el ovario empiece a producir estrógenos? El centro del estrógeno es un anillo de colesterol. Ujú. Entonces hay que empezar a guardar grasita para activar y cuando llegues a cierto porcentaje de grasa, ¡cling!, se prenden los ovarios y empiezan a producir estrógenos. ¿Qué pasa? Y tu cuerpo se ha acostumbrado durante toda tu vida reproductiva a usar la grasita para generar estrógenos y balancear el ciclo y todo era felicidad. Ujú. Y de repente, pues ya no hay materia prima en el ovario, ya no hay óvulos, ¿y ahora qué maduro? Entonces, acuérdate que a los 13 años guardábamos grasita para hacer que esto funcionara. Claro, pues hay que hacer lo mismo. Híjole, ¿no le Entonces, el podrá dar ovario decide, Alzheimer? ¿No le caray, podrá dar, sí, que se les olvide. que se le olvide? Entonces, el ovario decide que es una buena idea empezar a guardar grasa. Por eso también el metabolismo de las grasas cambia. Y a partir de los 40 y tantos, cuando viene la menopausia, ya también empieza a ver cuando se pierde el efecto protector
o el efecto metabólico del estrógeno, también empieza a subir el nivel de colesterol, empiezas a acumular grasita donde no acumulabas. La Tú ves señoras de panza. 70 años, delgaditas, pero con su vientrecito. Dices, hay pancita porque la grasa empieza a cambiar sus depósitos, o se empiezan a generar depósitos de grasa donde no había. Y es una grasita que si no haces ejercicio, se vuelve metabólicamente activa. Y es una grasita que no nada más está ahí de reserva, sino que empieza a generar sustancias inflamatorias. Y Las que empezaste hablando. Exactamente. Y a mayor inflamación, más escandalosa va a ser tu menopausia. Entonces, más bochornos, más cambios de humor, más tema de dormir, más inflamación, más aumento de peso, más cambios metabólicos. Ya hay una inflamación de base. Y el estrógeno, malaya sea, decía mi abuela, el estrógeno también actúa sobre el moco del intestino. Ese moquito del que hablamos donde las bacterias viven muy felices. Actúa en un chorro de lugares. Sí, claro. Responde ese moco y ese intestino, responde a la acción del estrógeno. Y el estrógeno tiene muchísimo que ver. Hay toda una parte que se llama el estroboloma, que es donde actúa el metabolismo de los estrógenos en el intestino. Y que las bacterias entonces seleccionan qué estrógenos se reabsorben, qué estrógenos se tienen que salir, etcétera. Esa es otra historia, ya luego lo platicamos. Sí. Pero cuando deja de haber este estímulo estrogénico en el moco se adelgaza y se empieza a parecer a un moco de hombre. Porque sí hay una diferencia. Y al disminuir el tamaño o el grosor del moco y la calidad del moco, pues cambia tu microbiota, cambia la forma en que digieres los alimentos, puedes tener intestino permeable porque se empiezan a abrir este velcro que decíamos, estas células. Entonces hay mayor inflamación de bajo grado. Por eso es tan importante en la menopausia cuidar ese balance estrogénico e incluso si tu médico te lo recomienda, pues buscar hacer una transición adecuada de terapia de reemplazo durante el tiempo necesario, cuidando tu microbiota y haciendo este desapego del cuerpo más ligero. Tal vez no es para todas, tal vez no, ahora sí que yo el reemplazo hormonal y la terapia de reemplazo hormonal la cuido y vean el podcast de la endocrinóloga que acaba de venir, Julia Suar, también de tu tocaya, buenaza, porque justo hablaba eso. Y también aquí una aclaración, Julia. Cuando estamos en esta etapa, de repente creemos que todo se arregla con dieta y ejercicio y no es cierto. Vayan a ver el de, yo aquí recomendando todos mis podcasts. Por favor. No, el de la tocaya, el de Ivonne Vargas, que hablamos sobre grasa visceral y cómo también, o sea, la ayuda es interdisciplinaria. Son muchas cuestiones las que hay que abordar y no se sientan mal si de repente nos ponemos, a mí me dio resistencia a la insulina y tuve muchos problemas y hasta que mi endocrinóloga me alineó los planetas, pero, o sea, yo decía, pero ¿cómo casi que lechuga? O sea, ¿por qué estoy panzona? Pues por esto que estás diciendo. Y es un tema de hacerlo con mucho cuidado y con paciencia. Y no se esperen a que llegue todo junto, porque hay que identificar cuando empiezan o sea, ya tienes 40, ya tienes 43, empieza a cuidar tu microbiota desde ahorita. Y no te esperes a que llegue tu última menstruación o que empieces con cambios hormonales o que te llegue el bochorno para decir, ya estoy en menopausia. Espérate, o sea, empieza desde mucho antes a prevenir. Ahorita. Exacto, tienes 40, ya. No, hombre, tienes 30, ya. Pero sí, no esperen porque si no quieren una menopausia escandalosa, tienen que cuidar su inflamación celular y si es inflamación de bajo grado. Échate antes de irnos, que se nos acaba el tiempo. Ay, se me va rapidísimo. Los consejos finales. Consejos finales. Del inflammaging. Del inflammaging. Hay que hacer ejercicio. Sí o sí. El ejercicio de fuerza y el músculo genera sustancias que luchan contra estos procesos inflamatorios. Entonces, ejercicio de fuerza, por lo menos. El músculo es la mejor medicina. Es el mejor seguro de vida. Sí o sí. Entonces, hagan ejercicio de fuerza 2, 3, 4 veces por semana, mínimo 2. En su casa, sentadillas. Traigan en el coche una de estas los botes de jabón. Sí, la botella de agua, los kilos de frijol. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Ejercítense. Y si no, 10 sentadillas cada hora, cada 2 horas. Activen sus cuádriceps. De verdad, vale mucho la pena. El ejercicio creo que es uno de los factores principales para disminuir esa inflamación de bajo grado. 2. Ultraprocesados, bye. Adiós, por favor. Yo también.
mientras más natural. ¿Por qué el abuelito vivió 102 años? Porque evitaba los ultraprocesados. Y siempre lo digo, había un maestro que a mí me dejó tatuado que decía, no te comas nada que tu abuelita no hubiera conocido como comida. Y es real. Menos paquetitos, más comida real. Menos ingredientes raros cuando Menos volteen a ingredientes leerlo. raros. Ahora que vino el fútbol y todo este rollo, Haaland, todo el mundo. ¿Qué hace Haaland? Come real. No come ultraprocesados. Oye, no, pero ahí sacó también uno algo controversial de su leche cruda, ¿no? Él no vive en México, sí, no, vive leche en cruda otro de lugar. Haaland, no. Por ahí también tengo un post en mis redes de por qué no comer como Haaland, pero bueno, a lo que voy es al rendimiento importante y todo esa parte de que tu intestino y tu cuerpo funcione bien es sin ultraprocesados. 3, azúcares con medida. No estoy diciendo que no se coman un buen chocolate, un buen postre de vez en cuando, una galletita porque amamos las galletitas. ¿Te gustan los edulcorantes o en veces? Depende del edulcorante. Okay. Si es un endulzante de origen natural, tipo una stevia, un fruto del monje de buena calidad que no esté rebajado con otras cosas, alulosa, que se está estudiando y tiene pinta bien, aunque todavía la ciencia no está al 100. Eso me gusta. No usarlos con libre... Ese es no, otro para tema, un postre hay que anotarle, sí, pero sí. Pero si un día te quieres tomar un postre o una copa de vino. O en una etapa de transición, cuando estás dejando los azúcares, ándale. Pero lo ideal, sin eviten azúcar. el azúcar. Salud sin azúcar. Y si un día te quieres comer un postre, disfrútalo. Porque esos picos de insulina y esos picos de glucosa, de vez en cuando, tampoco están tan mal. El chiste es que tu constante sea sin azúcar. Y 4, no hay suplementos mágicos. No todo es un suplemento. No es, me compro el antioxidante para evitarle el envejecimiento, pero el NAD, todos los chorrocientos antioxidantes, también el exceso de antioxidantes es malo. Entonces, ojo, no es un suplemento, no es un jugo verde, no es un detox. Son hábitos diarios repetidos. Muchas hojas verdes, muchas verduras, muchos colores, muchas leguminosas, una microbiota balanceada. Vayan al baño, revisen cómo están yendo al baño, volteen a ver la taza, por favor. Un saludo a Moni. Un saludo a Moni, a todos por allá. De verdad, el grupo PM que no le gusta voltear a ver la taza revisen, por favor, porque nos habla y nos dice muchas cosas de nuestra salud y de nuestra inflamación a nivel intestinal. Y yo te voy a decir el quinto. ¿El quinto? Vayan a ver a Julia Salinas en consulta para que les dé una dieta deliciosa, para que pues no caigan en manos de gente que no sabe ni por dónde. Julia tiene una gran trayectoria y la encuentran como Antojo Diabólico en todas las redes y consulta online. Consulta online a todo el mundo mundial. Sí, todo el mundo, exacto, el mundo mundial. Y muy agradecida, mi Jules. Feliz como siempre. Que hayas estado en este nuevo set. Me encantó. ¿Te gustó? Quedó muy lindo. Ay, mil gracias, Julia. Y pues ya saben que a mí me encuentran como Bien Comer en todas las redes sociales y Nutrición Express para personas ocupadas. Básica. En todas las librerías y también en línea. Muchas gracias.